Madrid Norte. Sonia Crespo, Onda Cero. 12 minutos de este martes 20 de julio. Vamos a hablar ahora de un dinosaurio cojo. Sí, como a mí se les queda la boca abierta cuando conocen uno de estos datos y se preguntan cómo pueden los expertos llegar a conocer este tipo de situaciones. Pues muy atentos porque les va a encantar el viaje virtual que vamos a hacer ahora mismo hasta el yacimiento de Las Ollas en Cuenca, donde, pues, entre otras cosas, este ha sido el llamativo descubrimiento que se está realizando por parte de los investigadores, muchos de ellos de la Universidad Autónoma de Madrid. Para hablarnos de esta y otras historias que está dejando esa excavación, tenemos a Ángela Delgado, que es paleontóloga y directora de estas excavaciones. Ángela Delgado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, aquí andamos. No cojos, pero sí vigilando a los dinosaurios cojos. Ángela, No, sí, dime. No, digo que a mí me dejáis con la boca abierta, porque yo digo, a ver, ya me parece complicadísimo, ahora hablaremos de todo esto, de cómo se mantienen estas huellas, estos fósiles durante tanto tiempo, pero es que ya que llegáis a ese nivel de decir, había uno cojo, me parece ya excepcional. Cuéntame, vamos a situar primero, háblame del yacimiento de Las Ollas. El yacimiento de Las Ollas tiene una edad de 125 millones de años. Nada, 2 días, sí. Entonces hace nada. Y muy pocas veces se preserva tanta información de un modo tan excepcional. Es un yacimiento que lo hemos interpretado como una zona pantanosa de un humedal subtropical, un clima que ahora no existe en la península, pero que entonces era un clima muy vinculado a las lluvias, a fuertes tormentas y a unas temperaturas muy altas. Entonces, en esa zona encharcada crecían unos tapetes microbianos, unas alfombras de algas y bacterias, sí. Y por ahí pasó ese dinosaurio. Entonces, gracias a que pisó ese sedimento, que es un sedimento plástico y que copia perfectamente y registra lo que cae en él, pues podemos muy bien seguirle la pista al dinosaurio. Ahí se quedó la huella, como si cuando están ahí arreglando la calle pasa uno y pone, pues ahí quedó la huella de ese dinosaurio. Claro, yo entiendo cómo en ese momento queda ahí, ¿no? Por el sedimento, por el suelo, por esas algas, queda incrustada. Pero ¿cómo se mantiene durante 125 millones de años ahí? ¿Para qué ahora la podéis descubrir vosotros? Pues porque no solo queda incrustada, sino porque se hace sólida. Como has dicho tú, con el asfalto se hace sólida casi instantáneamente. Por la presión del animal en el sustrato, todos los minerales que tienen las algas, ese tapete microbiano, se pegan y forman ahí una costra dura que cuando ya se recubre, pues queda completamente sellada. Y ahí lo tienes. 125 millones de años después, venimos nosotros y levantamos las capas y nos encontramos esas huellas. Claro, porque ahí queda esa huella, luego se va asentando. Yo si digo algo mal, Ángela, tú me corriges porque yo utilizo mis vocablos, pero ahí va quedando sedimento, se va haciendo capas y ahí queda debajo esa huella. ¿Cuánto habéis tenido que liberar de capas para llegar a la profundidad en la que estaba esa huella? Pues bastante. Tienes que imaginarte que ese yacimiento está formado por tablas que son de roca caliza, una roca muy dura, pero de un granito muy fino. Y entonces, para descubrir esas huellas, hemos bajado varios metros. Y a 10 centímetros aproximadamente de donde ya están las pisadas bien marcadas, ya teníamos pistas de que íbamos a encontrar unas huellas. Y entonces, poquito a poco, íbamos... Bueno, y de hecho hemos tardado años, ¿no?, en despejar el área y de encontrar más huellas, de estudiar un poco el material. Sí. En fin,
es una labor de mucha, mucha paciencia, obviamente. Mucha paciencia vamos, es que de mucho interés, porque yo según voy hablando contigo se me ocurren más y más preguntas, porque me dices, ya había pistas de que iba a haber huellas, yo me imagino quitando capas, pero cómo llegar a esa capa y ver que ahí está la huella y no pues eso, ese cuidado para no deteriorar en nada, 1 milímetro esa huella, o sea, es un trabajo arduo. Sí, sí, ese trabajo lo hacemos con los estudiantes, ¿no? Que vamos todos los veranos a las excavaciones desde hace ya muchos años. Yo creo que han debido de pasar del orden de 1.000 o 2.000 estudiantes con nosotros en estos veranos de Cuenca, que son también finos, y entonces, a pesar de la calor y a pesar del trabajo físico, pues tenemos ahí el registro de las cosas de un modo muy delicado. Y se trabaja pues a escala de milímetros, ¿no? Cuando levantamos las capitas con cincel y martillo, ¿no? Pues vamos ahí levantando las cosas. Y de repente aparece una huella. Y de repente la estudiáis y decís, este dinosaurio cojeaba. ¿Cómo se llega a eso? Pues eso, claro, las huellas de los dinosaurios tienen una forma características. Tienen 3 dedos y son dedos gordos, puntiagudos, y tienen una forma así alargadita, sí, con un contorno de talón. Pero cuando vimos que un pie tenía esa forma y el otro pie tenía una forma completamente distinta, donde uno de los dedos siempre estaba volteado hacia atrás, pues dijimos, este bicho andaba mal. y entonces, midiendo los pasos, midiendo los ángulos, haciendo fotografías, fotogrametría, es decir, intentando reconstruir en 3D esas huellas, sí, pues llegamos a la conclusión de que efectivamente ese bicho era cojo. Y no es que ese bicho fuera cojo, es que era un terópodo cojo, que vamos a explicar. Después supongo que, bueno, pues por las características concretas de cada huella, etcétera, etcétera, podéis llevar a qué tipo de dinosaurio, ¿no? En concreto, ¿cómo era? Pues curiosamente, es un grande carnívoro, ¿no? Es un animal, pero las huellas no son chiquitas, las huellas tienen 38 o 40 centímetros de largo. Para encontrar zapato para eso, Ángela, cuidado. Claro, no, bastante. Y eso te da un animal de un porte, de una alzada de 2 metros y un tamaño de 4 a 6 metros de longitud. O sea, que era un señor dinosaurio pesando unas toneladas. Y es de los grandes carnívoros que hemos encontrado en ese yacimiento, que por lo general pues se caracteriza por una fauna bastante pequeñita, no tan grande. Y eso es sorprendente, ¿no? Y después hay cosas muy curiosas, como que el animal iba caminando con una orientación siguiendo el curso de agua, ¿no? Sí. Son cosas también ya que te hacen reconstruir un poco el momento, ¿no? Un momento, una foto, un fotograma de hace 125 millones de años. Que además fue un fotograma de un momento muy concreto, porque en ese periodo de 150, 125 millones de años fue como un momento de revolución, ¿no? Para la biodiversidad. ¿Por qué? Pues esta es una buena pregunta. ¿Por qué? En eso estamos, ¿no? Creemos que esa explosión que le llamamos la revolución del Cretácico, ¿no? del Cretácico terrestre, donde aparecen los cocodrilos modernos, actuales, donde las aves explotan y empieza a haber mucha diversidad, donde aparecen los primeros mamíferos, ¿no? Pues tiene que coincidir también con un momento en los ecosistemas muy, muy característico, ¿no? O muy peculiar. Y creemos que precisamente estos humedales pues debían de ser un lugar estratégico para que esa diversidad y ese ensayo, ¿no? de formas de vida y de animales pues tuvieran lugar, ¿no?
Por eso nos interesa mucho este yacimiento. Un yacimiento que estamos hablando de esto porque es como muy llamativo, ¿no?, hablar de un dinosaurio cojo, pero que en los años que lleváis os ha deparado muchas sorpresas. Bueno, muchísimas sorpresas. Ahí en ese yacimiento, precisamente por lo que te contaba de los tapetes microbianos, puedes encontrar cosas increíbles. Puedes encontrar un pez defecando, puedes encontrar un coprolito, una hez fósil, Sí. Puedes encontrar un mamífero completo de los poquitos que hay articulados con pelo, con pulmones, con el hígado bien registrado, en fin. Puedes encontrar dinosaurios con la panza llena de otros animales, es decir, que es un yacimiento único en su registro, no solo de los fósiles, sino también del modo de vida y de la ecología, del ecosistema y cómo se produciría la interrelación entre ellos de esta época, ¿no? En eso somos un conector entre yacimientos tan buenos como el de Cuenca, que se encuentran en Brasil, y yacimientos tan espectaculares en China. Entonces nosotros estamos ahí en medio, haciendo conexiones e intentando comprender qué pasó en ese momento en el planeta Tierra. Sí. Por eso, claro, estudiantes y expertos de la Universidad Autónoma de Madrid, pues que tengan la suerte de poder participar en campañas de verano. Me decías, 1.000, 2.000 estudiantes habrán pasado por ahí, ¿no? Supongo que Sí. Es un premio, un premiazo. Sí, yo creo que ellos se integran muy bien y aparte se dan cuenta cuál es el proceso de investigación, a pesar de que en ese proceso de investigación lo que ellos perciben es un trabajo físico Sí. grande, pero tienen que estar pendientes, conectar el presente con el pasado, porque en este dinosaurio cojo, pues tú tienes que generar muchas hipótesis, Claro. discutir qué pasó, qué ves, cómo lo interpretas, por qué lo interpretas así. Ellos están presentes en todo este debate y lógicamente, para explicarlo tú también intentas conectar lo que conoces hoy con el pasado, porque somos biólogos, a fin de cuentas eso es muy importante, ¿no? Y evidentemente todo el mundo ha visto palomas cojas en los parques, ¿no? Pues esas patologías también las tenían los dinosaurios. Pero eso es una cosa espectacular cuando te das cuenta de que el presente y el pasado tienen sus conexiones, ellos disfrutan mucho. Y nosotros disfrutamos también cuando investigadores como Ángela Delgado pues nos habla de todas esas hipótesis, de todas las conclusiones a las que llegan a través de trabajo de mucha gente y de mucho tiempo, y que nos lleva mucho tiempo atrás también. 125 millones de años atrás, un dinosaurio cojo paseaba por el yacimiento de Las Ollas, muy distinto en aquella época, y dejaba su huella en ese tapete microbiano que ha permitido que ahora los expertos analicen ese momento. Ángela Delgado, yo estaría hablando de esto todo el día, ¿eh? Porque me surgen tantas dudas. Me parece tan interesante que estaría todo el día preguntando acerca de cómo es vuestro trabajo, de cómo vais investigando y cómo vais pues creando toda esa imagen de cómo ha sido nuestro planeta millones de años atrás. Así que gracias por ese trabajo, Ángela, y gracias por este ratito. Gracias, Sonia, encantada. Igualmente, Chao, chao. hasta pronto. Hasta luego. Onda Cero.